educación rural en Colombia por Gonzalo Duque Escobar Manizales, agosto 31 de 2007, actualizado en 2023. Documento del Museo Interactivo Zamora de la Universidad Nacional de Colombia. Apreciados amigos de la astronomía, aunque al 2007 indudablemente se había fortalecido la política de educación para el sector rural en el país, gracias al programa de educación rural que se adelantó por parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia desde el año 2000, en 2016 el promedio de años de educación de una zona rural apenas alcanzó 5,5 años por estudiante contra 9,26 años en una zona urbana. Y según la Corte Constitucional, 4.111 de las 6.220 tutelas que se presentaron entre enero y marzo de 2019 tuvieron que ver con los problemas de acceso a la educación. Si deseamos una sociedad más equitativa y justa, la superación del analfabetismo campesino deberá incluirse en la base de las posibilidades de desarrollo rural, pero la brecha entre el sector urbano y rural colombiano se expresa no solo en el nivel educativo, sino también en insuficiencias en la oferta educativa y precariedad de las condiciones educativas. Como referente, según los datos DANE, en el año 2005, Colombia contaba con cerca de 41,5 millones de habitantes, de los cuales cerca de 10 millones que pertenecían al sector rural mostraban mayores deficiencias y carencias en materia de desarrollo, entre ellas las educativas. Ver educación, una visión prospectiva. Cómo educar y para cuál sociedad, y dificultades y retos socioambientales de Caldas. Imagen portada de Colombia, territorio de historias. En cobertura bruta para el sistema educativo colombiano, las tasas más altas se encuentran en ciudades y aglomeraciones, seguidas por zonas intermedias y por último las zonas rurales y rurales dispersas. La diferencia en cobertura educativa del país entre zonas urbanas y zonas rurales es del 9% en transición, del 16% en secundaria y del 32% en educación media. En las zonas rurales de Colombia, el 46,6% de las instituciones educativas solamente ofrecen los grados de primaria y el 37,5% de preescolar, mientras que pocas ofrecen educación secundaria, 8,4%, y media, 5,1%, y solo el 2,4% ofrece educación para adultos por ciclos, DANE 2018. Para el año 2018 en Colombia estaban vinculados 309.889 docentes, el 34%, es decir, 106.679 en la zona rural, el 74% en la zona urbana y el 2% restante sin registro de la zona. Entre 1958 y 2018 en todo el país, 1.579 maestros han sido víctimas directas del conflicto, 1.063, es decir, el 67,3%, sufrieron asesinatos selectivos, siendo este el delito más frecuente para esta población, y 201 docentes, el 12,7%, sufrieron secuestros. Ver rumbos y tumbos entre educación básica y política pública, un modelo educativo anacrónico y aburrido, y el territorio caldense, un constructo cultural. Imagen Colombia, desempeño municipal en educación al 2019 según la Fundación Compartir. Las estrategias que empleó el novedoso Programa de Educación Rural de 2005 ofrecieron alternativas para la atención en los niveles de preescolar y educación básica y media de la población rural colombiana e incluyeron instrumentos para capacitación de sus docentes y materiales de apoyo educativo como guías y bibliotecas, además de contenidos más pertinentes. Así todo,
10 años después, en el sector rural colombiano, la tasa de analfabetismo alcanzaba al 12,6% y cerca de 700.000 niños y jóvenes en edad escolar continuaban en 2015 por fuera del sistema educativo en las zonas rurales de Colombia. Para que se complementen estos valiosos esfuerzos, habrá que fortalecer las estrategias con nuevas acciones de los municipios, departamentos y aliados del sector privado, puesto que no es fácil evitar la deserción de los estudiantes rurales y la migración de la población campesina hacia las ciudades, atendiendo la diversidad y complejidad de los factores que las explican, entre ellos la pobreza. Ver educar en ciencia y arte para la paz, por la educación en la cultura, en el pacto de gobernanza y rieles para el empleo cafetero. Imagen, la educación, un grave problema de la ruralidad colombiana. Si al año 2000 en las zonas urbanas 1 de cada 6 niños ya habían abandonado la educación primaria o se encontraban muy rezagados, situación que afectaba al 40% de los escolares en zonas rurales, también en relación con la terminación del ciclo secundario. Al año 2000, entre los jóvenes de 20 años, apenas 1 de cada 2 de las zonas urbanas y 1 de cada 4 en las rurales lo habían concluido. De ahí la implementación de los modelos educativos adecuados para la población rural, que gracias a las estrategias del programa de educación rural en 2007 empezaron a cubrir también a la población adulta, fortalecidos en el terreno de la ciencia y la tecnología, del medio ambiente y del desarrollo empresarial, con el convencimiento de que el campesino puede entrar en el terreno de la innovación, la competitividad y el desarrollo tecnológico productivo para aplicarse en actividades agropecuarias y no agropecuarias. No obstante, el informe Una mirada al sistema escolar colombiano de la OCDE en 2018 le dice al gobierno colombiano que es fundamental la creación de una dirección especializada dentro del Ministerio de Educación Nacional para diseñar políticas adecuadas y diferenciadas para el sector rural y que se debe mejorar el presupuesto. Ver un nuevo modelo educativo, ciencia, tecnología y educación para cerrar la brecha y sustentabilidad y de crecimiento económico. Imagen en Colombia en el Sistema General de Participaciones, la participación de la educación ha tendido a estabilizarse como proporción del PIB alrededor del 3,1%. Desde el Observatorio Astronómico de Manizales, UAM, Gonzalo Duque Escobar, profesor especial de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil con estudios de posgrado en Geotecnia, Geofísica y Economía, socio de la Sociedad de Obras Públicas de Manizales, miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia y socio honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros Arquitectos, adscrita a la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Editorial para la circular RAC 435, emitida desde el Observatorio Astronómico de Manizales, OAM, en agosto 31 de 2007 y actualizada en 2023. Portada, imagen del libro Docencia Rural en Colombia de la Fundación Compartir. Contraportada, en Vera Chamíes, Fuente de Espacios Vecinos. Y evolución de la tenencia de la tierra en Colombia, 1960-2014, en el tercer Censo Nacional Agropecuario. Documento del Museo Interactivo Samoa de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas y de consulta, 1 de 2. Prehistoria de la escuela activa. Ciencia, tecnología y educación para cerrar la brecha. Ciencia, tecnología y emprendimiento. Ciencia, tecnología y sociedad. ¿Cómo educar y para cuál sociedad? Construyendo caminos para la educación rural en Colombia. Colombia, muere el país rural. CTS, Cultura y Ruralidad en Caldas, de las vías 4G y 5G a los caminos rurales. Docencia rural en Colombia, 200 años de regresiones rurales en Colombia. Educación rural en zonas rurales. Educación, una visión prospectiva. Educar en ciencia y arte para la paz. Escuela Nueva Colombia. Escuela Nueva Colombiana, análisis de sus guías de aprendizaje. Fuentes bibliográficas y de consulta, 2 de 2.
Escuelas activas, inversión en la educación cada vez más reducida en el presupuesto general de la nación. La educación rural, un gran desafío para Colombia. La educación, un grave problema de la ruralidad colombiana. La escuela rural o volver a los orígenes. Los programas de ciencia y tecnología en las políticas educativas. Manual de implementación Escuela Nueva. Más visión y mejor educación para la competitividad. Modelos educativos para el medio rural colombiano. No hay presupuesto para la educación rural. Por la educación y la cultura en el Pacto de Gobernanza, presupuesto más alto en la historia de la educación, rumbos y tumbos entre educación básica y política pública, un modelo educativo anacrónico y aburrido, un nuevo modelo educativo, universidad, educación y región. Finalmente, enlaces de la Universidad Nacional, hay un cúmulo de documentos aquí ordenados alfabéticamente, se puede buscar mayor información entrando a internet por Google y poniendo producción académica o libros de Gonzalo Duque Escobar. Gracias.